Muy bien. Primero, darles la bienvenida nuevamente a Microbiología. Soy la doctora Astrid Calderón y vamos a comenzar con nuestro tema del día de ahora. Solamente una mención, recordarles que el valor de este mes es la integridad y nuestro tema del día de ahora es antimicrobianos. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en este tema? Número uno, vamos a exponer el concepto de antimicrobianos y su historia. Número dos, vamos a describir la clasificación de los antimicrobianos. Número tres, vamos a comprender los diferentes mecanismos de acción de cada uno de estos antimicrobianos. Y finalmente explicaremos qué es la resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos son una familia, son muchas sustancias que, como su nombre lo indica, son antimicrobios o antimicroorganismos. Hay diferentes tipos de microorganismos, muchos de estos son causantes de enfermedades infecciosas, son patógenos, eso quiere decir que nos causan enfermedades. El concepto de un antimicrobiano también es una sustancia terapéutica que mata o impide el desarrollo de los microorganismos. Ustedes a lo largo de la clase se van a fijar que hay muchos de estos antimicrobianos que son conocidos ya por ustedes, incluso los usamos en nuestros hogares. Entonces tenemos una gran variedad o tipos de estos que nosotros los usamos. Algunos son únicamente de uso hospitalario y otros pues los podemos usar también en casa. Tenemos uno de los primeros tres tipos, el desinfectante. Estos desinfectantes son sustancias que eliminan la viabilidad microbiana. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eliminan los microbios. Es una forma de asegurarnos que los microbios no están en objetos o en superficies. Estos desinfectantes no los consumimos. Eso quiere decir que no es para consumo humano. Un ejemplo de estos es el hipoclorito de sodio o como nosotros comúnmente lo conocemos, la lejía, que es la que nosotros usamos para las cosas en casa. También es lo que se usa para la limpieza en los hospitales. Otros de estos tipos de antimicrobianos está clasificado como los antisépticos. Los antisépticos son sustancias que reducen y controlan la presencia de gérmenes potencialmente patógenos. Esto quiere decir que va a controlar los microorganismos que nos causan enfermedades. Estos antisépticos, por ejemplo, se usan en las salas de operaciones para poder curar o usarlas en las heridas. También se usa al momento de las curaciones, ya sea en una unidad de salud o también en clínicas y hospitales. Un ejemplo de estos antisépticos es la yodopovidona o como nosotros lo conocemos como el yodo. Puede ser solución de yodo, la loción de yodo o el jabón yodado. Esto se aplica únicamente en piel y mucosas, ya sea de humanos o también de animales. También existen los antimicrobianos de uso clínico. Estos son los que nosotros ingerimos, los antibióticos. Igualmente, los antibióticos, pues como ustedes saben, nos sirven para tratar diferentes tipos de enfermedades. Por supuesto, no quiere decir que yo voy a usar antibióticos en todas las enfermedades que nosotros tengamos. Hay ciertas enfermedades que no necesitan el uso de antibióticos. Y más adelante vamos a ver por qué es que no tenemos que usar antibióticos solo porque me duele la garganta o porque estoy estornudando. Porque el problema, hijos, es que muchos de nosotros estamos acostumbrados de que un pequeño ardorcito de garganta, una pequeña tos, lo primero que vamos a hacer es ingerir antibióticos. Entonces hay muchos tipos de enfermedades que no necesitan de estos. ¿Por qué? Porque a la larga nosotros vamos a crear una resistencia. Eso quiere decir que va a llegar un momento que los microorganismos, estos gérmenes, se van a hacer resistentes a todo tipo de antibióticos. Entonces nos vamos a ver como en una encrucijada de que ya no tenemos qué tipos de medicamentos usar porque prácticamente nosotros los fuimos agotando. Los antibióticos, como decía, son sustancias terapéuticas que inhiben quiere decir que aminora el crecimiento, o sea que lo va deteniendo el crecimiento y o mata microorganismos.
Estos antibióticos, muchos de esos son obtenidos a partir de otros microorganismos, que quiere decir que se toma como la información de estos microorganismos para poder elaborar estos antibióticos. Recuérdense que son sustancias químicas que se elaboran a base de cierta información de los microorganismos. Otro concepto que ustedes tienen que tener muy claro, porque ustedes lo van a usar en los hospitales, es la quimioprofilaxis. Quimioprofilaxis quiere decir que son antimicrobianos utilizados para prevenir la aparición de infecciones en periodos de exposición cortos. O sea, es una terapia que se usa antibióticos que yo la doy como por prevención, para evitar que le dé una infección, como por ejemplo la quimioprofilaxis se puede dar antes de alguna extracción dental, sobre todo las endodoncias, que es para evitarle que el área se infecte. Hay otros procesos, hay otros procedimientos médicos también que uno puede optar por hacer la quimioprofilaxis para evitar el riesgo de infecciones. En la historia de los antibióticos, como ustedes saben, hay una gran variedad de antibióticos, pero todo comenzó con el descubrimiento de la penicilina. Eso fue en el año de 1928. En 1932 fue el descubrimiento de las sulfonamidas, o lo que nosotros conocemos como las sulfas. Luego, en 1940, la penicilina comienza a comercializarse, empezó a hacerse muy famosa, se empezaron a dar cuenta de que la penicilina servía para diferentes tipos de enfermedades y se sintetizó a base de la penicilina la otra familia de antibióticos conocidos como las cefalosporinas. En 1952 fue el descubrimiento de la eritromicina. La eritromicina es siempre parte de la familia de las penicilinas, pero la diferencia de la eritromicina es que puede ser usada en las personas que tienen alergias o sensibilidades a la penicilina, como por ejemplo la penicilina que se inyectan. Entonces, esta es una muy buena opción si la persona es alérgica a la penicilina. En 1956 se introduce la vancomicina y en el 62 surgen las quinolonas, que es otro tipo de familia. Si ustedes ven, a medida todo comenzó con el descubrimiento de la penicilina y a medida que pasó el tiempo fueron desarrollándose otro tipo de medicamentos. En los años 80 se tuvo la disponibilidad de las fluoroquinolonas luego de el surgimiento de las quinolonas. Finalmente, en los años 2000, estuvo disponible el Linisalud. Estos medicamentos más que todo son de uso hospitalario, algunos incluso no están en nuestro país, pero si ustedes se fijan, si no hubiera habido el descubrimiento de la penicilina, quizás nunca hubiéramos podido conocer toda la gama que existe hasta el día de ahora de antibióticos. La clasificación de los antibióticos se hace de esta forma. Primero, el mecanismo de acción. Esto quiere decir dónde actúan, según su efecto, según su espectro de acción, porque existen de alto espectro, bajo espectro. Estos se usan dependiendo para qué lo quiero dar, qué microorganismos es los que yo quiero inhibir o matar. La estructura química, el tipo de resistencia y la toxicidad. ¿Por qué agrego aquí toxicidad en la clasificación de los antibióticos? Hay muchos antibióticos que son altamente tóxicos, no solo para el riñón, sino que también para el hígado. Entonces, por eso es que la toxicidad entra en parte de la clasificación de los antibióticos, porque hay muchos antibióticos que son mucho más tóxicos que otros. Y aquí tengo lo que les venía diciendo, el amplio espectro son los antibióticos que cubren diferente gama de bacterias, como por ejemplo las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas. Ejemplos de estos antibióticos que cubren una amplia gama de microorganismos son las cefalosporinas, como por ejemplo la ceftriaxona, las tetraciclinas y el cloranfenicol. Tenemos otra clasificación de ese espectro limitado, como su nombre lo dice, está limitado a ciertos grupos. Se
actúa o entran en estos grupos limitados los cocos gram positivos y gram negativos y también los bacilos gram positivos y las espiroquetas. Un ejemplo de estos antibióticos es la penicilina benzatínica, por ejemplo. Y finalmente tenemos los de espectro reducido. Eso quiere decir que solo está indicado en ciertos tipos de bacterias, o sea que es un número muy limitado de microorganismos que se pueden ver afectados por este grupo de antibióticos. Un ejemplo de estos antibióticos es la vancomicina y la polimixina, según su efecto. Según su efecto, tenemos dos formas, el efecto bactericida de los antibióticos y el efecto bacteriostático de los antibióticos. El efecto bactericida es cuando yo quiero producir la muerte del microorganismo. ¿Por qué? Porque los antibióticos son altamente directos y estos microorganismos son muy sensibles a esos antibióticos. Entonces, hay una muerte total de los microorganismos. Y en cambio, el efecto bacteriostático es cuando se produce una inhibición del crecimiento. Esto quiere decir que en este caso solo hay una reducción del crecimiento bacteriano, pero no es que haya una muerte total. Lo que se hace es que se va reduciendo la multiplicación de estos microorganismos y a la larga pues ya les va a costar más reproducirse. Luego tenemos los mecanismos de acción. ¿Cómo actúan estos antibióticos? Algunos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular. Cuando yo estoy hablando acá de inhibición de la síntesis de la pared celular, no es la pared celular del ser humano, sino la pared celular de las bacterias. También hay otros antibióticos que alteran la membrana celular bacteriana. Algunos inhiben la síntesis de proteínas y otras la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son aquellos que inhiben la pared celular? Estas bacterias tienen una pared celular. Esta pared celular la hace como una especie de cobertura, una especie de escudo alrededor de estas bacterias. Y lo que hacen los antibióticos, lesionan esa pared. Hagan de caso que es como que le dieran con un martillo a la pared y la vayan agrietando y se vaya agrietando, agrietando, agrietando hasta que finalmente se destruye. Entonces es así como se inhibe el crecimiento, lo que se reduce es la multiplicación de este tipo de bacterias y al final se lisa. Lisar significa que se va a morir. Entonces, eso es el objetivo de los antibióticos que inhiben la pared celular. Algunos antibióticos que actúan al nivel de la pared celular son los beta-lactámicos. Ellos son inhibidores selectivos y actúan sobre la pared celular bacteriana. Lo que hacen es que se evitan que estas bacterias proliferen, o sea, se multipliquen. Entre los beta-lactámicos tenemos la penicilina, como la penicilina G sódica, benzatínica, procaínica, la penicilina B. También tenemos las penicilinas semisintéticas, como la ampicilina, la muy famosa amoxicilina, la oxaciclina, diclosaxilina, carbeniciclina. Como ustedes pueden ver, casi todas de las que son parte de la familia de las penicilinas están incluidas en los inhibidores de la pared celular. También tenemos otra familia de antibióticos que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas están clasificadas en primera generación, tercera generación, segunda generación y cuarta generación. Aquí tenemos los ejemplos de algunos antibióticos de primera generación o de primer escoge, como por ejemplo la cefalexina, cefadroxilo, y de tercera generación tenemos la ceftraxona, que es más que todo de uso hospitalario. Segunda generación tenemos ceproxil, cefaclor y de cuarta generación la cefepina. Tenemos algunos otros que estos más que todo se usan para enfermedades de tipo nosocomiales, o sea, de tipos hospitalarios que se adquieren dentro del hospital, como por ejemplo el imipenem, meropenem y ertamenepen. Estos más que todo son antibióticos que van combinados.
pero siempre tienen la misma acción de inhibir la pared celular. Aquí para que vean dónde está la pared celular, si se fijan, es esto verdecito que está aquí. Entonces, esto es como una especie de barrera. Si ustedes se fijan adentro de esta bacteria, está prácticamente todo el material genético de ella, toda la información de esta bacteria y lo que la recubre prácticamente es la pared celular. Entonces, una vez que esa pared celular no existe, se agrieta o se rompe, pues dentro del material que está dentro se va a salir. Prácticamente es como explotar la bacteria. Es la forma creo que más sencilla que yo les puedo explicar qué es lo que sucede con este tipo de antibióticos, qué le sucede a la bacteria. Muy bien. Hasta ahorita vamos bien, hijos. Sí, vamos bien. ¿No hay ninguna duda? Sí, estamos bien. Ok, muy bien. Luego tenemos otros tipos de mecanismos. Ejemplo, ¿cuál es el citoplasma? El citoplasma es esto de adentro. Es como una gelatina que está dentro de la bacteria y esto también le sirve como otra barrera adicional, o sea, es otra barrera adicional de protección que lo que hace es proteger esto, el material genético, porque la idea es que el material genético de la bacteria es donde está toda la información de esa bacteria para poder ir pasándola como a sus hijas. Entonces, si esto se destruye, obviamente vamos a destruir también la bacteria. Si ustedes se fijan, los mecanismos de acción son muy parecidos porque al final el objetivo es destruirlas, no solo inhibirlas, no solo reducir el número de bacterias, sino el propósito de cada antibiótico es que no haya microorganismos, porque con uno solo que quede, pues puede haber una como reinfección repetitiva de cada enfermedad. Entonces, esto lo que sucede es que se rompe la integridad, con lo que les decía, que explota, la bacteria prácticamente explota desde adentro. Una vez se daña la información genética o el ADN de esta bacteria, ellas van a ir muriendo en el proceso. Va a ser como una reacción en cadena que se va a ir dando cuando estos antibióticos empiezan a funcionar. Entre estos antibióticos tenemos la polimixina. También tenemos el ácido nalixílico, novobioxina, anfotericina B, colicistiina, los imidazoles, los triazoles. Esos más que todo actúan sobre cuando son infecciones ocasionadas por hongos. Si ustedes se fijan, estos están inhibiendo la membrana celular. Prácticamente cada uno de esos antibióticos va destruyendo las capitas que tienen la bacteria de protección hasta llegar al centro y es donde la hacen explotar. Bien, los inhibidores de la síntesis de proteínas también, pues las bacterias, así como nosotros, tienen una serie de células, tienen proteínas, tienen diferentes elementos para poder funcionar adecuadamente. Entonces, las bacterias tienen ribosomas. Los ribosomas son elementos de las células que conforman esta bacteria y los antibióticos van a ir a actuar sobre estos ribosomas. Lo que van a hacer es como bloquear que esos ribosomas se formen y se multipliquen y como los ribosomas son un elemento necesario para que la bacteria haga síntesis de proteínas, o sea, que produzca proteínas para poder sobrevivir, y si nosotros bloqueamos ese elemento, ya no se van a dar esa producción de proteínas necesarias para mantenerlas con vida. Y finalmente, una vez no hay ribosomas, no tenemos proteínas, lo que va a ocasionar es la muerte bacteriana. ¿Cuáles son los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas? Como por ejemplo los aminoglucósidos, tales como la amicacina, streptomicina, gentamicina, neomicina, las tetraciclinas. Y tenemos los macrólidos como la eritromicina, claritromicina y acitromicina. Esos son derivados de las penicilinas, pero estos son los que yo les decía que se usan para las personas que son sensibles a la penicilina, o sea, que son alérgicas. Entonces, esta es una opción muy buena para usar cuando estas personas son sensibles a la penicilina. También tenemos el cloranfenicol.
Luego tenemos la inhibición de ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de ADN y ARN, o sea, de información genética, así como nosotros y cualquier otro ser vivo, las bacterias tienen información genética que van acumulando y que las distingue según su familia y según su especie. Incluso en la información genética puede ir la resistencia a ciertos antibióticos, que eso se va pasando a medida que las bacterias van evolucionando. Lo que hacen estos tipos de antibióticos cuando actúan o disminuyen los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, lo que pasa es que las bacterias van a entrar como una especie de hibernación, o sea que las adormece y estas bacterias dejan de multiplicarse, ya no hay un crecimiento acelerado como antes de consumir estos antibióticos y su efecto de infección, su efecto patógeno va a disminuir y por ende al final lo que va a pasar es que estas bacterias se van a morir. Porque si ya no existen la replicación, la multiplicación, entonces al final siempre, siempre lo que vamos a obtener es la muerte bacteriana. Entre estos tipos de antibióticos tenemos las quinolonas, que son de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como les mencioné anteriormente, tenemos la ciprofloxacina, más de alguno de ustedes lo ha escuchado o incluso la han consumido. Tenemos otros tipos según la de tercera y cuarta generación. Ustedes me van a decir, doctor, ¿y cuál es el mejor? Si son de primera, segunda, tercera y cuarta, ¿qué tiene que ver que sean de tantas generaciones? Como hay tanta variedad de antibióticos, tantas generaciones de antibióticos, cada antibiótico actúa en las ciertas familias de bacterias. No quiere decir de que este de cuarta generación sea menos efectivo solo porque es cuarta, porque está al final. No. O porque solo que el que está de primera generación quiere decir que ese es el mejor. No, no quiere decir eso, sino que a pesar de que es una clasificación en generaciones, es porque cada antibiótico nos sirve para cierto tipo de bacterias, como por ejemplo, cuando hay resistencias a los antibióticos, yo no puedo optar a irme a los de primera generación. ¿Por qué? Porque agoto las opciones. Entonces yo puedo empezar a darle a la persona un antibiótico de cuarta generación y si este antibiótico no nos da resultado, puedo ir optando por alguno de tercera, alguno de segunda y alguno de primera. Así sucesivamente. Por eso es que hay diferentes o diversos tipos de generaciones. No quiere decir que sea una mejor que otra. Todos sirven. Y ahora vamos a hablar sobre resistencia a los antimicrobianos. La resistencia es algo que es un problema ya mundial y la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos, como mejor los conocemos, es un problema que se viene dando debido al abuso continuo del uso de estos antibióticos. Y ustedes no me van a dejar mentir, hijos, de que muchas personas o más que todo en nuestro país, que tenemos el libre acceso a los antibióticos, no como en otros países de que usted no puede ir a comprar, por ejemplo, amoxicilina, que es el de uso más común, a la farmacia si no lleva una receta. Aquí donde tenemos libre acceso a los antibióticos, nosotros mismos nos vamos creando una resistencia porque solo me dolió la garganta, medio toso, un poquito de flema, amoxicilina. Y ustedes pueden notar de que a medida que uno va consumiendo la amoxicilina, va a llegar un momento que ya no le va a hacer nada y usted va a decir, no, es que ya no sirve. No es que no sirva, usted simplemente se hizo resistente a la amoxicilina y ya necesita algo más fuerte. Y así vamos pasando, vamos como subiendo de nivel, vamos subiendo escalones de resistencia y llega un momento que ya las bacterias ya simplemente ya resisten a todo. Son multiresistentes. Entonces, este es el miedo de nosotros, del personal de salud, porque puede llegar un punto que ya ningún antibiótico funcione. ¿Por qué? Porque las bacterias han ido mutando, se han ido cambiando, han ido ambientándose a las diferentes situaciones que están pasando. Entonces están llegando a neutralizar ya los efectos de los diversos antibióticos. Entonces puede llegar un punto que ya nada
le haga efecto. Entonces, esto se debe más que todo al abuso de los medicamentos. Es un abuso indiscriminado. Y también esto se da cuando, por ejemplo, las personas cortan los tratamientos. Por ejemplo, el médico le dice, usted va a tomar tal medicamento cada 8 horas por 7 días. Pero como usted se sintió bien, ya se siente mejor, ya no le dio fiebre, a los 3 días yo ya no tomo el medicamento. Entonces, cuando uno corta también el tratamiento, nosotros podemos ir generando resistencia. ¿Por qué? Porque o se le olvidó o ya no quiere. Entonces, alguno cortar el medicamento también va generando resistencia. Entonces, no solamente es el abuso, sino es al momento de suspender tratamientos o los olvidos que uno puede llegar a tener, también podemos generar resistencias con el tiempo. Muy bien. ¿Por qué se generan resistencias? Hay muchos tipos de resistencias. Hay, incluso ahora hay bacterias multiresistentes muy fuertes y todo se debe a la mutación. Las bacterias han ido mutando y no solo es que mutan, sino que pasan esa información a otras bacterias que no han logrado mutar. Entonces así es como se va adquiriendo la resistencia, o sea que va pasando como de generación en generación. Es como que le van diciendo, tú no eres resistente, entonces yo te paso la información genética. O sea, recuerden que todas las bacterias también tienen células, así como nosotros, y entonces las bacterias van adquiriendo esa mutación, van evolucionando, así como los tiempos van cambiando, pues las bacterias y las enfermedades han ido modificándose. También las dosis inadecuadas. Cuando hablamos de dosis inadecuadas de antibióticos, es que se usan niveles muy bajos. Entonces, por ejemplo, hay como ustedes han tenido la curiosidad de ver las cajas de los antibióticos, dicen 250 miligramos, 500 miligramos, 875 miligramos. Muchas bacterias son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, una dosis de 500 miligramos no va a ser suficiente para erradicarlas porque necesita una dosis más alta. Entonces, si se le da una dosis muy bajita, pueden ir adquiriendo resistencias. ¿Por qué? Porque la bacteria, como la dosis no es suficiente, la bacteria se va a seguir multiplicando y la enfermedad se va a ver que no cede. Y en estas situaciones sí puede irse adquiriendo una resistencia. Podría ser transitoria o podría ser ya permanente. El uso erróneo de antimicrobianos, que es lo que le mencioné anteriormente, que uno pues hace el uso inadecuado de estos medicamentos o cuando uno va suspendiendo dosis. Muy bien. Este glosario, hijos, yo se los he hecho más que todo para que ustedes conozcan los términos de los que estamos hablando. Se los he dejado para que ustedes puedan leerlo con calma, para que vayan anotándolos, se vayan adquiriendo. ¿Por qué? Porque esos términos ustedes no los van a oír solamente en clase, sino que los van a ir oyendo en el hospital, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas. Entonces ustedes se tienen que ir familiarizando con cada uno de ellos. Entonces aquí se los dejo, ustedes lo pueden leer en su casita tranquilamente para que no tengan ninguna duda. También en la plataforma yo les agregué un artículo que está muy interesante acerca de la resistencia bacteriana y un video donde ahí les explica por qué es que es un problema ya mundial y cómo es que los antibióticos han sido ya rechazados actualmente por las bacterias, cómo han ido evolucionando, cómo han ido cambiando. Antes, pues como no se conocía tantos antibióticos, y no había tanto libre acceso a esos antibióticos, pues no había tanta resistencia como la que hay ahora. Muy bien, hijos. Hasta aquí sería la clase, la bibliografía que usamos, la microbiología médica de Cherries, quinta edición, en el capítulo 8. Y ahorita vamos a pasar a un momento de aclarar las dudas. Entonces, si ustedes tienen ahorita dudas, me levantan la manita y me van haciendo sus consultas.